Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El negocio se hizo realidad. Ecopetrol es ahora el dueño mayoritario de Interconexión Eléctrica S.A. ISA, tras firmar la compra de acciones que poseía la nación en esta compañía. El negocio provocó hoy efectos sobre el dólar y en el valor también de las acciones de las dos empresas. Analizaremos el tema con Andrés Pardo, de la compañía XP Investments. Meta cumplida en el recaudo tributario. La DIAN superó ya los 100 billones de pesos recogidos por el pago de impuestos. El director de la entidad, Lisandro Junco, nos cuenta de dónde han provenido todos estos dineros. Las empresas preferidas por los jóvenes. Un estudio de la compañía Universum evaluó cuáles son las empresas de Colombia en las que sueñan con trabajar los recién egresados de las universidades. Lina Osorio, directora de mercadeo para Universum Latinoamérica, nos explica todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando del negocio del año en Colombia, la firma del contrato por medio del cual Ecopetrol compra el 51,4% de las acciones de ISA, las cuales pertenecían a la nación a través del Ministerio de Hacienda. Para analizar este negocio, tal vez el más importante en la historia empresarial de nuestro país, le quiero dar la bienvenida al doctor Andrés Pardo, ex viceministro de Hacienda y director de Estrategia Macroeconómica de XP Investment. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Pardo, ¿cuál es su primera impresión sobre este negocio? Pues un negocio que se venía hablando desde hace mucho tiempo. Creo que, pues, digamos, tal vez desde el punto de vista del gobierno, pues muy buena noticia, sobre todo porque desde el año pasado y también este año se había contemplado que la venta de la participación del gobierno en ISA iba a ser un componente importante de la financiación del gobierno, de los ingresos que iba a recibir el gobierno. Creo que el año pasado cuando se anunció eso por primera vez, hubo dudas de si se podía hacer la venta tan rápido antes de que se acabara el 2021, pero pues digamos que estamos en agosto y el hecho de que esto ya se haya anunciado pues ya despeja un poquito las dudas que podía haber sobre el tema del déficit fiscal de este año. Y por el otro lado, pues desde el punto de vista de Ecopetrol, creo que pues, siempre queda un poquito la pregunta de cómo encaja esto bien dentro de su plan estratégico de corto plazo. Pensando en el largo plazo, pues creo que de pronto sí tiene bastante sentido. En el corto plazo, pues siempre desde que se anunció esto por primera vez había un poco de dudas, incertidumbre de esto, cómo encajaba, porque los negocios y porque la estrategia que tenía Ecopetrol era un poquito distinta a lo que realmente hace ISA, a pesar de que ambos están en el sector minero energético. Pero pues, o sea, ya teniendo esto listo, pues lo importante es ver hacia adelante cómo va a aprovechar Ecopetrol el hecho de que ISA hace parte de su portafolio, del grupo Ecopetrol, digámoslo así, y aprovechar algunas de las ventajas o de las complementariedades que puede ofrecer ISA a Ecopetrol. Doctor Pardo, en el pasado, usted lo recuerda muy bien, generaba mucha oposición entre los colombianos y muchos sectores del país la posible venta de ISA, que el gobierno saliera de esa participación de ISA. ¿En esta operación se está privatizando totalmente ISA o sigue siendo de los colombianos? Pues mire, como lo ha hecho el gobierno y pues en las declaraciones que hicieron hoy los ministros de Hacienda y de Minas y el presidente de Ecopetrol, digamos, esto es un convenio interadministrativo en donde Ecopetrol, en donde el gobierno es dueño de más o menos el 88% de las acciones, está adquiriendo el 51% de ISA. Lo cual quiere decir que en últimas, pues Ecopetrol tiene una posición de control sobre ISA, pero pues obviamente al gobierno ser dueño ultramayoritario de Ecopetrol, pues ISA indirectamente sigue siendo parte del gobierno. La proporción es tal vez un tricítico menor, pero en el fondo pues sigue siendo parte del Estado colombiano, digámoslo así.
Entiendo. Doctor Pardo, los colombianos esta semana, arrancando el lunes, vieron cómo el dólar se había trepado hasta por encima de los 4.000 pesos y después empieza a descender, pero hoy pegó un salto bastante fuerte hacia abajo, inclusive superior a los 60 pesos fue esa caída, ubicándose por debajo ya de la barrera de los 3.900 pesos. ¿Qué tiene que ver este negocio de ISA, Ecopetrol, Gobierno Nacional, con la caída que tuvo hoy el dólar? No, muchísimo. A ver, digamos aquí tal vez para separarlo en dos partes y aquí me salgo un poquito por fuera de lo que estábamos discutiendo. Ayer la tasa de cambio, o antes de ayer, la tasa de cambio que había superado los 4.000, tuvo un descenso importante y más que todo estuvo asociado a unos datos de inflación que salieron en Estados Unidos, que salieron mejor de lo esperado, lo cual implica que las expectativas de que la Reserva Federal en Estados Unidos tenga que comenzar a subir las tasas de interés o que comience a reducir sus compras de activos anticipadamente, pues esas probabilidades se reducen y entonces por eso es que el dólar a nivel global se debilitó y pues Colombia no fue la excepción y por eso vimos una caída importante ayer. Hoy, pues obviamente con el anuncio que se hizo anoche, en donde la operación va a implicar que la compra de Ecopetrol o la compra de ISA por parte de Ecopetrol va a ser pagada en dólares. Entonces son más o menos 3.600 millones de dólares que el Ecopetrol le va a pagar al gobierno. Y con eso pues implica que el gobierno recibe unos recursos muy importantes por ese monto y pues el gobierno va a tener que monetizar esos recursos, lo que quiere decir que va a salir a vender dólares y pues el mercado incorpora eso, 3.600 millones de dólares más que tal vez no estaban necesariamente incorporados dentro de las expectativas, porque no era tan claro si eventualmente se cumplía esta operación, no necesariamente era obvio que el dinero se iba a pagar en dólares, pero ya sabiendo y con los anuncios que se hicieron anoche y durante el día de hoy de que los recursos se van a pagar en dólares, pues implica que el gobierno recibe los dólares, pero necesita financiar buena parte de los recursos que la mayor parte están en pesos. Entonces, pues eso implica unas ventas importantes y por eso vimos una disminución importante de la tasa de cambio el día de hoy. Ah, entiendo. Es decir, por esas posibles monetizaciones que se hagan de los recursos, cuando lleguen esos dólares al país, se podrían ejercer presiones bajistas sobre la cotización de la divisa y eso es lo que un poco están anticipando los mercados. Pero hubo otros movimientos interesantes en la bolsa de valores, doctor Pardo, sobre los precios de las acciones. Subían las acciones de ISA y caían las acciones de Ecopetrol. ¿Cómo se puede interpretar eso? Porque los que no saben de los mercados o no sabemos mucho de los mercados, pensarían que, bueno, están celebrando un poquitico los accionistas de ISA, pero no están tan contentos los accionistas de Ecopetrol. Sí, a ver, digamos que tal vez la forma sencilla de verlo sin entrar en el súper detalle técnico es, pues primero, esta operación está implicando que el gobierno, que Ecopetrol va a adquirir acciones de ISA primero a un nivel que es mucho más alto que el precio que se estaba transando en bolsa. O sea, la acción de ISA en bolsa, la bolsa colombiana estaba más o menos a 21.500 pesos más o menos antes de esos anuncios. Y a raíz del anuncio en donde Ecopetrol va a comprar las acciones de ISA a un precio de 25.000 pesos, pues lo que genera es le sube el precio, digámoslo así, porque de nuevo hay un comprador que está ofreciendo mucho más de lo que la acción se está transando en bolsa y por eso vimos hoy que la acción de ISA subió 1,5%, 2% o lo que sea. Por el lado de Ecopetrol, pues ¿qué pasa? Resulta que Ecopetrol va a tener que salir a pedir un crédito importante por más o menos el monto que se está anunciando, esos 3.600 millones de dólares, que son mal contados unos 14 billones de pesos. Y eso entonces pues le pega un poco a los bonos de Ecopetrol. Entonces algunos bonos de Ecopetrol en los mercados internacionales, por ejemplo, cayeron un poquito de precio hoy, porque eso implica pues más deuda que va a haber de Ecopetrol y pues los accionistas que están por debajo de los deudores pues también se ven un poco afectados el día de hoy. Sin embargo, pues la afectación fue relativamente menor, digámoslo así, porque la acción de Ecopetrol hoy, por lo último que alcancé a ver, en el día de hoy cayó más o menos 0,5, 0,6%. Una última pregunta, doctor Pardo, pensando solo en Ecopetrol, porque en ISA al final como que es un tema un poco transparente para ISA. ISA está cambiando, es como de papá, antes el papá era el gobierno, ahora el papá es Ecopetrol y es un buen papá porque tiene billete, tiene plata y seguramente le seguirá aportando a la compañía. Pero para Ecopetrol es un buen negocio porque es la compañía aquí que al final hace todo ese esfuerzo, lo que usted nos dice, un endeudamiento grandísimo, sacar 14 billones de pesos para comprar una empresa es un esfuerzo bastante grande que no se ve todos los días. ¿Esto al final será bueno para Ecopetrol?
Pues mire, como le dije al comienzo, Víctor, yo creo que la primera vez que se hizo este anuncio, y esto es 2019, si mal no recuerdo, o comienzos de 2020, hubo un poco de dudas sobre esto, cómo encajaba dentro de los planes estratégicos de Ecopetrol, porque Ecopetrol pues tenía unos planes que más que todo tenían que ver con un tema de ir migrando a energías limpias, de generación de energías limpias. Además, Ecopetrol está en un negocio en donde buena parte de la generación de energía que hay es para autoabastecerse, mientras que ISO está en un negocio de transmisión de energía eléctrica. Entonces no era muy claro. Además, cuando uno ve, por ejemplo, las productoras de petróleo en el mundo, pues típicamente este no es el negocio en el que se mete. Entonces había un poco como de dudas de nuevo, de cómo encajaba este negocio dentro de la estrategia de Ecopetrol. Es más, Ecopetrol tenía una inversión en ISA hace unos años y pequeña, como del 1 y pico % más o menos, y Ecopetrol vendió esa participación en ISA hace unos 5 años. La vendió totalmente. Entonces, pues sonaba un poco extraño que si hace 5 años la vendieron, porque ahora están interesados en comprar la mitad de la empresa. Y de nuevo, yo creo que en este momento sigue siendo, no es del todo muy claro cómo encaja esto dentro de los planes en el corto plazo, pero pensando en el largo plazo, creo que hay unas oportunidades que Ecopetrol puede aprovechar en el tema de ISA. Pero no, creo que va a ser un tema de largo plazo, no es algo que se va a ver en el corto plazo, porque de nuevo cada una de las dos empresas están en unos negocios un poco distintos, a pesar de que hacen parte del sector minero energético. Hay unos temas regulatorios que también pues, generan unas situaciones un poco complicadas desde el punto de vista de, por ejemplo, en este acuerdo que está haciendo Ecopetrol para comprar ISA, hay un acuerdo en el cual Ecopetrol tiene que vender una de su unidad comercializadora de energía, que se llama Ecopetrol Energía. Claro. Que pues, la regulación dice que la empresa que tiene comercializadora de energía pues, no puede también estar en el negocio de transmisión de energía. Además, pues que ISA pues, tiene el 70% del negocio de la transmisión en Colombia. Entonces, digamos que hay unos temas que pues, toca irlos solucionando en el camino, pero sí creo que es importante tener en cuenta que todo este proceso se ha hecho en el marco de lo que dice la ley. Claro. Entonces, de nuevo, puede que queden algunas dudas hacia adelante de qué cosas se tienen que hacer, qué cosas no se tienen que hacer, esto cómo va a encajar, pero yo sí creo que es importante, por lo menos para que el colombiano de a pie entienda, y es que este es un proceso que se lleva haciendo hace mucho tiempo y todo se está haciendo dentro del marco de lo que permite la ley. Entonces, de nuevo, ojalá Ecopetrol aproveche esta oportunidad, está consiguiendo una empresa que es extremadamente sólida. ISA es una excelente empresa, divinamente. Yo hice parte de la junta de ISA durante un tiempo y la verdad yo me le quito el sombrero a esa empresa, porque realmente es una empresa que para los colombianos debe ser un orgullo. Entonces, pues veremos cómo funciona esto y cómo encaja esto dentro de los planes estratégicos de Ecopetrol, ya pensando en un plazo de mucho más largo plazo y más aliento. Doctor Pardo, muchas gracias por este tiempo para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, Víctor. El negocio del día, de la semana, del año, tal vez de la historia empresarial en nuestro país. En más información, la DIAN alcanzó un recaudo de 100 billones de pesos durante lo corrido de este año hasta julio. Eso significa el cumplimiento de la meta hasta ese momento del 103,3%. El director de la DIAN, Lisandro Junco, nos cuenta más detalles. ¿Cómo se da este recaudo durante los primeros 7 meses del año? El 74,2% correspondió a los ingresos por retenciones en la fuente, a título de renta y el impuesto sobre las ventas y los tributos aduaneros. En cuanto al recaudo bruto, durante julio del año 2021, la cifra ascendió a 14,84 billones de pesos, presentándose una variación positiva del 35,2% en relación con julio del año 2020, en el que se alcanzó un recaudo de 10,98 billones. Hay algo muy importante para resaltar, y es el recaudo por gestión, que entre enero y julio suma 9,86 billones de pesos, con un cumplimiento del 123,6%. Esto como resultado de las campañas de facilitación y de control, que adelanta la entidad y que han permitido incrementar en 15% las declaraciones presentadas
además de las acciones de control realizadas a más de 1 millón de contribuyentes omisos. Lo anterior se suma a las acciones de fiscalización con las cuales se han seleccionado 15.414 contribuyentes omisos o con declaraciones presentadas de manera inexacta, por lo cual se hace necesario iniciar investigaciones. Y no puedo pasar por alto el resultado por gestión efectiva de fiscalización, que entre enero y julio del 2021 suma los 5.6 billones de pesos, que representan un cumplimiento de la meta anual del 69%. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo le fue al comercio, también a la industria y a los hoteles en junio de este año, según el último reporte del DANE. Ya regresamos. Vamos a Signo Pesos. El sueño de la mayoría de los jóvenes es ingresar a trabajar en una muy buena empresa, pero ¿cuáles son esas compañías preferidas en nuestro país y por qué las eligen? Quiero saludar a esta hora a la doctora Lina Osorio. Ella se encuentra en la ciudad de Nueva York y es la directora de mercadeo de Universum Latinoamérica, una compañía que realizó un estudio muy interesante sobre este tema. Doctora Osorio, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Doctora Osorio, ¿cada cuánto realizan ustedes este estudio y es solo entre jóvenes universitarios? Sí, este estudio lo realizamos anualmente entre universitarios de últimos semestres de todo el país. De hecho, lo realizamos en todo el mundo, en 51 países del mundo. Entonces, más o menos encuestamos más de 1 millón de jóvenes alrededor del mundo. En Colombia, para el último año, entrevistamos más de 15.000 jóvenes. No, pues la muestra es grandísima, es muy grande. ¿Y cuáles son esas compañías preferidas por los jóvenes a la hora de pensar en un buen trabajo? Bueno, los jóvenes están buscando unas empresas que les ofrezcan capacitación profesional y que les ofrezcan también desarrollo, porque ellos están muy conscientes desde ese mundo laboral que les demanda unas habilidades específicas que no siempre se adquieren en la universidad y que se adquieren más con la experiencia. Para el caso de negocios, de estudiantes de negocios y áreas afines, Google ha mantenido el liderazgo desde el 2018, muy seguido por Bancolombia y el Banco de la República. Para los estudiantes de ingeniería, Ecopetrol ha sido la preferida también desde 2018. Y hemos visto también cómo, por ejemplo, el grupo EPM ha avanzado en este grupo de ingeniería. ¿Jóvenes colombianos que quieren trabajar en Google? Sí. ¿Y por qué esas preferencias? ¿Qué les suena? ¿Qué les llama la atención de estas compañías? Me imagino que el salario, ¿o no necesariamente? No necesariamente. Principalmente ellos están buscando esa capacitación profesional. Están buscando empresas que sean innovadoras, que sean referentes en el mercado, que tengan un impacto en la industria. Y en el caso del 2021, obviamente estamos viendo que el empleo estable se ha vuelto muy relevante para los estudiantes, pues porque estamos en una pandemia y estamos enfrentando una incertidumbre económica global. Hasta el 2019 no veíamos el empleo estable como una preferencia de los estudiantes, pero a partir del 2020 lo empezamos a ver y para el 2021 se posicionó en el número 3 de las preferencias. Entonces, no necesariamente están buscando un buen salario, están buscando es más una buena referencia para su futuro profesional y una empresa que les garantice capacitación. ¿Cada vez que hacen ustedes este estudio aparecen las mismas empresas o esto se va transformando con el paso del tiempo? Porque qué día hablaba yo con una persona que decía, no, a mí ya no me interesa trabajar en una empresa grande, yo quisiera trabajar en una empresa inclusive que nazca en un garaje, como han surgido las grandes tecnológicas, porque ahí tengo potencial y mucha expectativa de crecimiento. ¿Siempre se habla en las mismas compañías o qué se ha visto en las últimas mediciones? Bueno, lo interesante de nuestro estudio es que son los estudiantes los que nominan las empresas. Nosotros no cobramos ningún fee o ninguna clase de compensación económica por estar ahí, solamente son las percepciones de los estudiantes. Hemos visto más o menos las mismas empresas durante los últimos años, pero por ejemplo, los gobiernos y las empresas institucionales del Estado han perdido fuerza en los últimos años. Los estudiantes están mucho más enfocados a empresas innovadoras de tecnología. Por ejemplo, Dell avanzó 28 posiciones en nuestro ranking de negocios este año, y empresas como Algeria y Enel también han ganado varias posiciones porque son empresas que están en constante comunicación con los estudiantes y que tienen unas buenas actividades de atracción de talento que de verdad les llaman la atención a los jóvenes.
¿Por qué cuando les preguntan a los jóvenes sobre aspiraciones salariales, los hombres como que tienen expectativas más altas, piden más plata que las mujeres? ¿Por qué ocurre eso? Totalmente. Esto es un comportamiento que lo vemos en todos los mercados analizados. Obviamente se ve mucho menos en mercados como los nórdicos, como Suecia, como Noruega, porque su misma brecha de género es mucho más reducida. Y siempre vemos que los hombres esperan más que las mujeres, incluso desde su expectativa, desde que están en la universidad. En Colombia, la brecha de género que encontramos es del 9%, que se redujo el año pasado, estaba en 11% y se redujo para este año en 9%. De hecho, es la más baja de toda Latinoamérica y la más baja de toda la región de las Américas. Es más baja que la de Estados Unidos, que es del 11%. Pero es un comportamiento que siempre hemos visto. Los hombres están más enfocados a trabajos que están más enfocados en la tecnología, en ingeniería, y están esperando una mayor recompensación económica por esto. Y las mujeres siempre tienen una expectativa salarial más baja, que está muy ligado pues a temas sociales, de brecha de género, pero hay buenas noticias para Colombia porque es la más baja de toda la región. Una última pregunta, doctora Osorio, y de antemano está muy bueno este estudio. Una cosa es un sueño y otra cosa es que se materialice ese sueño. ¿Hay alguna forma de medir cuántos de esos jóvenes logran cumplir ese anhelo de poder trabajar en la empresa deseada? Sí, de hecho nosotros en nuestra investigación podemos analizar por cada empresa de esos empleadores ideales cuántos jóvenes de verdad aplican a una vacante y cuántos jóvenes de verdad terminan siendo seleccionados. Generalmente esos jóvenes que tienen las mayores habilidades que las empresas están buscando, por ejemplo, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de tecnología, ese es el talento que las empresas están buscando y que terminan adquiriendo estos trabajos. Y nosotros tenemos esos estudios que nos muestran ese porcentaje, que lo analizamos caso por caso en las empresas, pero generalmente esos estudiantes que tienen las habilidades que las empresas están buscando terminan siendo parte de su fuerza laboral. Bueno, pues digamos, el mensaje de fondo es soñar y buscar un propósito, un objetivo que muy seguramente se puede dar, y ahí están de pronto algunas estadísticas. Doctora Osorio, gracias por estos minutos, por contarnos este estudio. No, muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Estamos hablando entonces de empresas, de opciones para los jóvenes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos las últimas movidas empresariales en la industria de los productos de belleza. Ya llega Juan Fernández. A esta hora le quiero dar la bienvenida a Juan Fernández, quien nos trae información empresarial como siempre aquí en Signo Pesos. Juan, adelante, ¿cuál es su movida para esta noche? Víctor, buenas noches. Hay una compañía en Cali que está haciendo una serie de adquisiciones de marcas bastante populares en su negocio, que es el de los productos de belleza. Quizás como hace mucho tiempo no se veía, esa compañía se llama Belleza Express. Ahora le cuento un poco sobre su historia, que es interesante, pero está comprando unas 10, 12 marcas de un laboratorio de Bogotá llamado BioNTechnic. Mediano, con ventas de unos 24.000 millones de pesos al año. Ese negocio de la belleza tiene la particularidad que son sus marcas las que dan valor a las compañías. Al final es un tema de confianza y reconocimiento, porque en sus componentes al final son casi los mismos entre las compañías. Belleza Express va por marcas como Intibón, que es un jabón íntimo líder del mercado, Lavante, la crema Figubel, la pastilla para el dolor de garganta Bucalif y la crema antiedad Renacel. Y es un negocio con el que Belleza Express seguirá ganando mercado y ventas que en 2020 superaron los 133.000 millones de pesos, un resultado de utilidad bastante rentable sobre los 50.000 millones de pesos. Juan, pero al final la estrategia de crecimiento de la compañía ha estado como apalancada en la adquisición de marcas, ¿no? Sí, el tema de las marcas es lo que le apuesta a la compañía. Son ellos quienes compraron hace años, por ejemplo, Menticol, esta marca que fue inventada por allá en 1927 por los primos Lemaitre de Cartagena, y se la inventaron, como decía el anuncio, para mitigar el caluroso clima del trópico. Tienen otras marcas como, por ejemplo, Arrurú, que es bastante popular, o Aromasense. Y Sirue Plus también es otra de esas marcas. Belleza Express fue fundada por Juan Raúl
Ramón Guzmán en 1990, había sido gerente de los jabones Varela y empezó como una importadora de distribuidora de productos de aseo y belleza, y después pues le dio la vuelta a este negocio para producir sus marcas propias, y esa compañía, que empezó en una pequeña bodega, como le estoy contando, hoy es una de esas empresas de productos de belleza y otras categorías con más potencial en Colombia. Y este es Víctor, la movida de hoy sobre belleza, marcas y estas nuevas adquisiciones dentro del mercado. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. En más información, el reciente encarecimiento del dólar tiene muy preocupados a muchos sectores de la economía, entre ellos a las agencias de viajes. La vocera de ANATO, Paula Cortés, nos explica por qué están tan preocupados. Veamos. La devaluación del peso frente al dólar del 16% de lo corrido del año nos trae una gran preocupación para las agencias de viajes, porque a pesar de que en los últimos meses se han reportado importantes avances en los flujos de colombianos hacia el exterior, esto podría afectar la recuperación del sector para el segundo semestre del 2021. Igualmente, los flujos de capitales también se han visto impactados y por eso desde ANATO consideramos que se deben realizar esfuerzos para propender por la estabilización de la tasa de cambio, por ejemplo, a través de acciones como el aumento de la inversión extranjera directa en nuestro país. A propósito, ahora vamos con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, ya les contábamos, cayó. Será de 3.887 pesos con 7 centavos, bajó más de 60 pesos por el tema de Ecopetrol, ISA, Gobierno Nacional. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,48%, se ubicó en $71 con 10 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.735.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,95%, acción más valorizada preferencial Corfi colombiana, que tuvo una ganancia de 4,05%, y la acción que más cayó fue la de Concreto, con un retroceso de 2,88%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo realizado entre cientos de empresas de América Latina encontró estos datos muy preocupantes sobre la brecha de género, es decir, la discriminación contra las mujeres. Solamente el 14% de las empresas analizadas son propiedad de mujeres. Apenas el 15% de mujeres son directivas de estas empresas. Solo 11% de gerentes generales son mujeres. Un 25% de mujeres ocupan cargos altos, el resto hombres. Solamente el 35% de mujeres logran estar en cargos donde se manejan tecnologías, y apenas un 15% de esas empresas se preocupan por analizar el fenómeno de la brecha salarial, porque los hombres siguen ganando más plata que las mujeres. Así terminamos por hoy. Los esperamos ya mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.